Empezando explicando la parte de los bordes, cómo funciona los bordes que asignamos a una celda, ya que a veces ocurre que no se imprimen los bordes, pero los visualizamos. Posteriormente, al uso de un formato condicional, esto para poder visualizar mejor los cálculos si estos están teniendo algún error o no cumplen algún criterio. Imprimir títulos nos va a servir para repetir unas filas superiores en todas las hojas que vamos a imprimir. Parte de los saltos de páginas también para poder reacomodar lo que deseamos imprimir y mantenerlo estable. Posteriormente, la numeración de las páginas y el pie de página, además de asignar o poner en algunas hojas, o mejor dicho, poner en las hojas un- una marca de agua, y vamos a finalizar con la parte del guard para poder guardarlos al momento de cargar de nuevo la columna, que se pueda volver a cargar esos datos. En Excel, los bordes son dibujados en la zona interior de una celda. Los bordes no son parte de una zona exterior. En este caso, si yo quiero imprimir mi selección, que acá solamente es esta celda que he seleccionado, está al lado de una celda que yo he asignado un borde, pero esto no se refleja. El borde que yo he asignado no aparece, incluso estando lado a lado. Como les digo, hay celdas, o mejor dicho, los bordes son solo internos dentro de la celda. Si yo quiero que esta línea aparezca en mi impresión, debo asignar un borde a esta celda. Asignando ese borde de 100 es visible en la impresión. Este es el motivo por el que en las impresiones pueden existir celdas en las que no tienen bordes, pero nosotros al visualizar toda una tabla parece que tuvieran bordes. En este caso, no hay diferencia visible. Voy a ampliar esto. No hay diferencia visible que en este borde derecho, respecto a esta celda, también está un borde en esta otra celda, pero en este caso sería un borde izquierdo. No se nota la diferencia en la hoja de cálculo, pero sí en la impresión. Lo mismo ocurre con cualquier otro borde. Entonces, acá la explicación sería, los bordes son siempre internos a la celda, siempre van a ser internos.
Si se imprime una selección, bueno, un rango seleccionado, depende de dónde se encuentra el borde para que se imprima. En este ejemplo, que voy a aumentar unas flechas más. Bueno, en ese borde derecho existe también agregado un borde en la celda adyacente. Y eso lo voy a dibujar, bueno, lo voy a describir así. Dentro de la celda D7 se ha agregado un borde izquierdo. Y solamente aparece la flecha. Vuelvo a asignar el borde. Bueno, he vuelto a asignar el borde y ya es visible en la impresión. Al momento de hacer un quitado de los bordes, eso va a quitar todos los bordes que se encuentren en las celdas contiguas. Aquí si he quitado los bordes, con esta opción sin borde, ha quitado también el borde de la celda de al lado. Esto es para que tengan en cuenta a la hora de asignar tal vez un margen a una hoja y la parte inferior del margen no se esté imprimiendo. Puede que eso esté asignado en la fila inferior del margen de la hoja, no esté asignado en la fila superior donde debería estar para que se pueda ver en la impresión. Si en algunas planillas que impriman no aparecen algunos bordes, pero en la hoja son visibles, este puede ser la razón por la que no se esté imprimiendo esa línea, que es el agregado, ese borde. Luego, el formato condicional lo vamos a utilizar para pintar una celda o cambiarle de color a una celda, el texto de una celda. Dependiendo del valor que me salga, por ejemplo, este puede ser mi lado
mi lado menor, 200 centímetros. Pero al hacer el cálculo, no debería salirme menor a 1 metro, o no debería salirme exagerando menor a 90 centímetros, el lado de la zapata, exagerando. Eso yo lo puedo reflejar dando un formato condicional a esa celda que tiene el dato. En el formato condicional tenemos las reglas eh, de comparación, mayor, menor, igual, entre, que son las que podríamos utilizar. Yo acá puedo darle un valor. Esa celda debe ser mayor a, en este caso, a 100, y lo puedo dar un relleno verde con texto verde, o simplemente elegir el formato que yo deseo. Puedo elegir el relleno, el color, y también puedo elegir el color de la fuente. Aplicando esto solamente se va a pintar con los números superiores a 100. En este caso con 100 no se rellena de ese color porque debe ser mayor. Esto es estricto mayor. No he elegido yo un mayor igual. También puedo darle a esta celda otro formato cuando sea menor a 100. Tampoco va a reconocer el 100, pero reconoce el 99. Con este formato condicional, si en alguna celda de los cálculos de la hoja ya empieza a salir números que no deberían, ya podemos visualizarlo con estos resaltos en color del texto y de la celda. Y eso sería un formato condicional. Acá, la celda C15 tiene asignados dos formatos condicionales. Un mayor que 100 centímetros y un menor que 100 centímetros. Se puede agregar más formatos condicionales a la celda. El orden de cómo se aplica esos formatos se encuentra dentro del administrador de reglas. Acá las reglas lo aplica en el orden que se muestra. Este es el orden el que utiliza para aplicar las reglas. Empieza a evaluar los primeros y el primero que sea verdadero, eso es lo que va a aplicar. En este administrador de reglas podemos ver las reglas que se encuentran en la celda y las reglas que se encuentran en la hoja o en cualquier otra hoja. Según la lista desplegable podemos ver todas las reglas que tenga el libro también, revisando cada hoja. Las otras hojas no tienen ningún formato condicional.
yo no le he asignado. Acá, en esta celda, como esto tiene un valor, voy a darle este formato. Como es una celda combinada, tampoco le va a afectar al formato condicional. Este valor debe ser mayor que 99. O directamente yo puedo poner el valor cuando sea menor que 100, con dos. Acá le voy a restar 30. Entonces ya me muestra el color rojo si este cálculo puede salir menor a 100. Ya muestra ese color. Y si también en acá yo deseo, puedo poner una fórmula de sí para que también aparezca un texto. Pero con esa referencia visual ya nos puede ayudar al momento de ver la hoja si está fallando algún cálculo. Entonces, lo que te permite hacer el formato condicional es tener una mejor percepción visual de todo. Y lo puedes aplicar en todos los puntos o los cálculos que tengas, en las celdas que tengan los últimos valores. Y como ven, se puede poner más de un formato condicional en la celda. Luego, este formato condicional le puedo cambiar su aplicación, que no solo me pinte esta celda. Tal vez yo quiero que se llene toda la fila. Para que se llene toda la fila, al momento de aplicar la condición, yo lo puedo administrar y en la parte en la que se aplica, tendría que cambiarlo. Pero para que me pinte toda la celda, tengo que utilizar acá una fórmula. Esta fórmula que tengo escrita, valor de celda mayor a 100, solo me sirve para esta celda y la parte que se aplica también está respecto a esta celda. Yo puedo escribir la fila y ver si me se conoce. Esto ya he forzado escribiendo la fila en la que se va a pintar. Se aplica a selección actual, aquí se aplica a toda la fila. Puede ser también desde A hasta alguna columna.
Entonces, mientras exista algún dato, esto lo va a pintar. Podemos hacer de esta manera también que se pinte toda la fila o un rango. Y también si tenemos algún dato, en todo ese rango se va a ir cambiando de color. En esta parte, en el formato también, en la parte de la aplicación, siempre se aplica algún rango y lo maneja de manera absoluta, ese rango de aplicación. Se puede utilizar también unas fórmulas para el formato condicional, pero esas fórmulas deben ser con un resultado de verdadero y falso. Escribiendo una fórmula directa de comparación, te da los resultados de verdadero o falso. Como yo quiero que la comparación se haga sobre solo sobre esa celda, sin que se mueva, lo debo escribir de manera absoluta. Y esta fórmula yo lo puedo copiar y puedo agregar una nueva regla. Y puedo utilizar la última opción, que es con una fórmula. Al hacer esto, se va a aplicar donde yo estoy seleccionando. Acá te da la pauta de que esta fórmula debe dar como resultado verdadero. Solo cuando dé como resultado verdadero es que va a aplicar esta regla. Lo mismo, elijo el formato que yo quiero utilizar y también lo puedo administrar, que se aplique desde A hasta H22. Vean la diferencia entre aplicar una fórmula y cambiar el rango a simplemente cambiar el rango y utilizar la fórmula que ya está preestablecida en el formato condicional. Esta fórmula puede pintar el rango que yo le he asignado por el hecho de que cada celda está haciendo la comparación sobre la celda C19. Por eso le he dado la referencia absoluta con el símbolo del dólar, para que esa celda no se mueva. Y las demás celdas están haciendo esa comparación sobre esa celda. Por eso se logra hacer este resalte en el rango que yo le he establecido. Es decir, que si en mi formato condicional yo puedo poner una fórmula que aplique a todas estas columnas sobre esa fila,
toda esa fila lo va a resaltar y eso ya sería más visible. Tal vez un recuadro pequeño no se puede observar revisando la rápida, pero si hacemos este formato condicional que se aplique a todas las columnas de esa fila, ya sería más visible. Y eso se logra utilizando eh, una fórmula que es de comparación simple. Y no se olviden que debe dar como verdadero o falso. Acá yo he escrito que sea mayor a 100. Si pongo 90, ya no se, ya no se resaltado. Con 100 tampoco. Con 101. Y acá no importa si está escrito o no está escrita la celda. Esto sería lo más relevante sobre el formato condicional, que nosotros podemos utilizar fórmulas para resaltar toda una fila o todo un rango que nosotros queramos. Si yo quiero imprimir esta hoja, me da como resultado de esta forma. Por ahora está cortado. Voy a ajustar las columnas. Y lo que yo deseo es que este encabezado se repita en todas las hojas, sin que yo necesite copiar y pegar. Yo no quiero agarrar, copiar y pegar más abajo en la siguiente hoja de cálculo. No es lo que yo necesito. Ok. Para eso, yo voy a seleccionar las celdas o también, y voy a disposición de página, imprimir títulos. En acá debo directamente elegir esta parte que dice repetir filas solo del extremo superior. Solo vas a conocer esas primeras filas. Y también se puede repetir columnas. Eso ya dependiendo si tenemos alguna tabla de datos donde tenemos una continuación al lado derecho. Como ven, el orden de página por defecto es hacia abajo y luego a la derecha y otra vez hacia abajo. Puede ser también a la derecha y luego hacia abajo. Podemos elegir ese orden de impresión. Por defecto se encuentra hacia abajo y luego a la derecha. Ahora, imprimiendo o eligiendo estas filas superiores, que vendría a ser de la fila 1 a la fila 5, yo esto, una vez seleccionado, voy a aceptar. Y ahora puedo seleccionar, que vendría a ser dos hojas.
En la segunda hoja aparecen las filas que he seleccionado como encabezado. Y eso no he necesitado copiar y pegar el encabezado en la siguiente hoja. Con eso yo voy a poder realizar mis cálculos sin preocuparme por volver a copiar el encabezado si yo voy a hacer esto como una hoja de presentación de cálculos. Aquí tal vez son los datos del proyecto, los logotipos de la empresa. Entonces mi hoja de cálculo puede ser una hoja continua y tener solo un encabezado. Y no importa cuántas hojas se tenga, siempre en todas las hojas va a imprimir el encabezado que ustedes han elegido. Ahora, imprimir títulos, bueno, su objetivo es repetir las filas superiores elegidas para las hojas que se impriman. Ese es su objetivo. Pues repite las filas que has elegido en la impresión. Y como han visto, tiene la opción de las columnas también. Si esta tabla fuera muy extensa, yo tendría que repetir esta fila o estas dos filas en la impresión y también esta columna para que al momento de realizar la siguiente impresión, esta columna se repita. Acá voy a hacer ese ejemplo de la impresión de títulos. Voy a elegir las primeras dos filas y voy a elegir la primera columna. Ahora, como se va a imprimir hacia abajo y luego a la derecha, en la parte de la vista, en los saltos de página, yo voy a crear de esta manera dos hojas. La primera hoja, la segunda hoja. Y voy a crear un salto más de página. Y acá ya tendría cuatro hojas. Uno, dos, hacia abajo. Vuelvo a la derecha, tres y cuatro. Veo mi vista de impresión. Veo mis hojas activas. En la 2 se está repitiendo las filas superiores. Aquí mi columna es de la A a B, C. Y la siguiente empieza de la C5 hasta la F. Se han repetido las filas. En la siguiente hoja se está repitiendo la primera columna y está continuando con las filas que corresponden. Y yo no he necesitado en ningún momento de volver a copiar esa columna para que se imprima si tengo muchas hojas, si tengo una tabla muy extensa. Con esto ya puedo poder imprimir o puedo hacer una impresión
de mis tablas, tal vez alguna tabla de cálculo, de algún resumen de cálculos, donde se encuentren los títulos y las columnas repetidas, o al momento de imprimir. Ahora, también en la impresión tienes la opción de poder imprimir líneas y también encabezados, que son los números de las filas y los encabezados con letras de las columnas. Si eso está seleccionado, también aparece en la impresión qué columna es y qué fila es. Con esto tal vez puedes hacer un seguimiento de algunos cálculos ya de alguna planilla. Tú no quieres ver la planilla en la computadora, tal vez por el brillo, pero tienes las celdas donde están los cálculos. Tú quieres verificar eso, imprimes la parte o toda la planilla que quieres revisar con los encabezados para que al momento de volver a entrar al Excel sepas dónde está, en qué celda se encuentra, qué celda has revisado, sin que estés viendo la pantalla de la computadora. Voy a quitar eso de los encabezados en esta hoja y bueno, que se queden los títulos. Bueno, esto se encuentra en la pestaña disposición de página. Luego en el grupo configurar página, en la opción imprimir títulos. Y también se encuentra en la configuración de página, que vendría a ser en la última pestaña, en hoja. Área de impresión, repetir filas, que es la misma ventana de imprimir títulos. Bueno, acá ya tenemos el título que se va a repetir en todo lo que es en toda la hoja, en todas las hojas que salga del cálculo. Ahora, sobre los saltos de página, son lo que indican son separaciones de hojas, en este caso representados por líneas azules. Estos saltos de página son de acuerdo a la escala que se tiene al momento de imprimir. Esta hoja, si vemos, tiene sin escalado, que sería el 100%.
En configuración de página también dice ajuste de escala 100%. Ajustar a una sola hoja, ajustar todas las columnas a una sola hoja, eso va a afectar el escalado y también va a afectar lo que son las líneas. Como ven, la línea punteada, segmentada, ha desaparecido y todo es una línea continua. Yo puedo ampliar esta selección para elegir qué se va a imprimir y qué no se va a imprimir. Si algo se encuentra fuera del área, no se va a imprimir. Si yo quiero agregar una nueva línea, en disposición de página en saltos, insertar salto, lo inserta en la parte superior de la celda. Si inserto otro salto fuera del borde, va a insertar a la izquierda y también va a insertar arriba. Y debo estar en la misma celda o debajo de del salto de página para quitar ese salto de página. También lo puedo llevar a un borde para hacer que desaparezca. Con eso ya puedo agregar yo saltos de páginas o separaciones de páginas donde yo deseo. No quiero que esto se imprima en una sola página, quiero que sean dos páginas o quiero que sean tres páginas. Debo incluir los saltos de página. Si cambiamos de vista a diseño de página, tenemos estos recuadros en la parte inferior y también en la parte superior. Acá podemos agregar el texto, una ubicación, una dirección, tal vez de la empresa o de algún lugar, o el teléfono, o el calculista, su nombre, y al lado podemos agregar lo que viene a ser el número de página, que acá son representados con fórmulas, pero te muestra el número de página. Mientras tú vayas aumentando hojas, esto va a ir cambiando. Y arriba en el encabezado, nosotros podemos insertar una marca de agua. En las opciones del encabezado y pie de página tenemos imagen. Yo puedo cargar una imagen, puedo insertarlo y puedo darle un formato. En este formato tengo en color la opción de marca de agua. También escala de grises, blanco y negro y marca de agua. Puedo aceptar y aunque aquí no se vea la marca de agua, tampoco se ve en esta vista y tampoco se ve acá. En la impresión es donde se puede apreciar. Está muy amarillo.
Voy a utilizar la otra imagen. Lo mismo voy a darle marca de agua. Ahora sí se aprecia mejor. Y esto va a ir bajando de acuerdo a los espacios que yo le puedo dar. Puedo bajarlo para poder centrarlo. Y ahora sí se aprecia mejor. La marca de agua. De esta forma podemos igual más personalizar nuestra hoja de cálculo dándole acá la dirección, poniéndole la marca de agua, dándole un encabezado, el número de hojas, para que ya se vea un poco más profesional la hoja de cálculo sin tener que estar utilizando otros programas. A esta hoja yo voy a agregarle la imagen. Y solo tengo que agregar uno y va a aparecer en todas las hojas. Si cambiamos el brillo, se va a ver un poco más apagado. Aumentando el brillo, esto va a reducir su intensidad. Como aquí tengo mis títulos, mis filas superiores ya establecidas, también se repite y también se repite mi marca de agua. Y acá faltaría agregarle lo que es el número de hoja y aquí algún texto. Y todo eso se va a reflejar en todas las hojas.
Y bien, esto último, todo lo que les he mencionado, ya es la última parte que sería la presentación de la planilla. Como les digo, o como no, como les dije, yo voy a subir ya las planillas terminadas una vez que ustedes también entreguen lo que sería el trabajo final, los que deseen hacer. No es obligatorio, no es necesario que lo hagan todos, pero es preferible que practiquen. Les voy a mandar los detalles, tanto en PDF al WhatsApp como a la carpeta Drive. Y no va a ser necesario que hagan toda la planilla, sino acá es aumentarle dos verificaciones más y encontrar la altura, utilizando de esta forma como la hoja del modelo. Lo último que vamos a hacer es el guardado de los datos. En esta parte del dimensionamiento, el valor que obtenemos lo tenemos que redondear a un valor constructivo. No vamos a construir con 126 centímetros. Yo con un redondeo, este redondeo con el múltiplo de 5 me está redondeando a 125. Y como es una zapata rectangular, yo he asumido que tiene que ser el 1.5 veces el lado menor. Entonces, A va a ser multiplicado por ese 1.5 y también lo estoy redondeando al múltiplo de 5. Perdón. Como estoy haciendo ese redondeo, si se dan cuenta, de 126 lo has reducido al más próximo, que es 125. Si acá sería 128, estás redondeando directamente a 130. Entonces, esto es muy susceptible. Por lo tanto, nosotros manualmente tendríamos que elegir. Tendríamos que elegir y escribir ya en algún lado elegido, ¿no? Un lado B elegido. En estas celdas vamos a escribir que va a ser 130. Ahora también en el lado A que voy a elegir, va a ser un 200 centímetros. Y esto yo ya lo estaría escribiendo. Pero como esto yo estoy escribiendo, tengo que guardarlo, ya que si yo cambio de columna, también va a cambiar los cálculos y va a cambiar todo.
Estos dos datos yo los quiero guardar en esta primera hoja, en el lado A y en el lado B, dependiendo de la columna que yo he elegido y que he calculado. Para ello, voy a crearme una macros que compare esta celda con esta columna, bueno, con estos datos, y que escriba en estas columnas. Como nada va a cambiar en mi hoja de cálculo, estas dos celdas no se van a mover. Ahí siempre va a estar escrito lo que yo elija. No me va a afectar mucho eso en mi macros. No voy a estar haciendo, no voy a estar escribiendo un código tan complicado. La pestaña de programador la pueden habilitar en personalizar cinta. Sobre cualquiera de las otras pestañas, en personalizar cinta, vamos a marcar lo que viene a ser la pestaña de programador. Lo marcamos y aceptamos. En la pestaña de programador, en Visual Basic, lo único que tenemos que crear acá es en la parte en blanco, insertar un módulo. Podemos darle un nombre, digamos, guardado de cálculo. Y acá se empieza siempre con la palabra sub, seguido de un nombre para nuestra rutina. Guardar, guardar dimensión. Y lo primero que voy a hacer es saber qué celda encuentra mi lista, la AF2. Ahora, acá vamos a utilizar lo que vendría a ser una variable. Le voy a llamar acá Zapata. Voy a escribir, esto lo voy a igualar a esa celda que se encuentra en la hoja Zapata. En macros utilizamos esta propiedad sheets, seguida entre comillas del nombre de la hoja, separado por un punto otra propiedad que viene a ser el rango, en este caso la celda, entre comillas mi número de celda o mi dirección de la celda, AF2. Todo esto me representa esta celda y el valor lo estoy guardando en esta variable de Zapata. En esta parte, como siempre voy a tener datos, más de 3. Lo que yo quiero hacer es conocer mi última fila. Nosotros en Excel hacemos un control flecha abajo, un control flecha arriba, control derecha, control izquierda, para desplazarnos en los bordes de las celdas o de las tablas. Saltar directamente a los bordes. Lo mismo podemos hacer en la macros. Y en la macros
Con eso vamos a encontrar la última celda, la última fila, y vamos a poder iterar todas las celdas para encontrar al que se iguala a esta zapata que estamos utilizando. Voy a escribir mi variable de última fila. Ahora voy a utilizar la misma propiedad de sheets. En este caso ya también de la hoja datos. Mi propiedad de Django. Voy a empezar en la celda A2, donde se encuentra mi primer texto. Luego, en la propiedad end, para decirle a dónde va a saltar. Seguido del representante de la flecha hacia abajo, que sería XL down. Todo esto seguido de la propiedad fila, row. Con esto estoy extrayendo esta fila, este número 20 de la fila. Por ahora ya tengo la zapata que estoy utilizando. Tengo la fila de todos mis datos que tengo de mis columnas. Ahora voy a hacer un ciclo iterativo desde 1 hasta última fila. Perdón, desde la variable i igual 1 hasta última fila, que sería en este caso 20. Dentro de este ciclo vamos a comparar la zapata. Esta misma propiedad de sheets le voy a igualar a dato. El dato que ya tengo de las columnas, esto va a ser la hoja de sheets desde la celda A2, ese es mi rango. Voy a desplazarme. El offset es un desplazamiento. La primera variable es una fila y la siguiente variable son las columnas. El i es el mismo que yo estoy empezando con este ciclo for. Esto quiere decir que va a empezar de la celda A2, se va a desplazar una celda hacia abajo. Mientras esto sea positivo, el desplazamiento es hacia abajo. Y si la columna es positiva, el desplazamiento es a la derecha. Y con esto ya tengo mi dato. Mi comparación va a ser sí, tendría que ser if dato es igual a Zapata, entonces esta misma celda ya también la voy a desplazar empezando a contar desde la siguiente columna, la B, sería 5, 6, 7 para el lado A y 8 desplazamientos para el lado B. Voy a desplazarme 7 columnas
y me voy a desplazar acá, 8 columnas. Puedo agregar comentarios con una comilla simple para saber de qué se trata. Voy a escribir aquí lado mayor A, lado mayor B. Acá lo tengo que igualar lo que yo tenga en esta hoja, pero no va a ser el rango AF2, va a ser este rango. El lado mayor va a ser N25 y el lado menor va a ser G25. Sería N25 el lado mayor y también acá sería G25 para el lado menor. Como ya he encontrado la celda, ya no necesito continuar con los demás pasos. La iteración ya puede terminar. Exit sub va a terminar toda la tarea. Veamos si funciona. Yo estoy en la celda, digo en la columna D1. Lo que he escrito es 200 y 130. D1. En esas dos celdas debería encontrar y escribir. Con la tecla F8 podemos ir paso a paso sobre lo que hemos escrito. Mi primera variable de Zapata ahora ha cambiado y es D1, que es el valor de la celda. Mi última fila de la hoja datos es 20, de acuerdo a estas propiedades. Para el ciclo for, estoy igualando datos a este desplazamiento, empezando desde A. Como es la fila 2, voy a desplazar una fila, va a ser la fila 3, y va a empezar con la columna A1. Va a igualar A1 a Zapata. Como no es igual, va a continuar A4, A4, y de esa forma hasta encontrar la celda o la columna de 1. Cuando esto sea igual, se va a desplazar 7 columnas a la derecha para escribir el valor. Acá he escrito 200 en el lado A y el siguiente 130. Como ya he encontrado, con esto voy a terminar mi rutina. Este guardado, si yo cambio de columna,
en mi zapata. Yo voy a cambiar de columna a E5. Y acá me sale 132. Le voy a escribir 140 y puedo seguir con 200. No lo voy a hacer esto paso a paso. Lo voy a ejecutar directamente con la tecla F5 o el botón de ejecutar. De esta forma ha encontrado también la columna E5 y hemos guardado los lados que estamos usando para los cálculos. De la misma forma que leemos una hoja, podemos esto cambiarlo para que se cargue de estos cálculos que nosotros ya hemos realizado, para que se cargue a estas mismas celdas. Y eso ya lo podemos nosotros agregar, esa rutina, podemos agregarlo a una forma o también a un botón. Puede ser este botón o puede ser un botón directo que te pide ya qué macros asignarle. Cualquiera de los dos. Este otro botón, lo que tienes que hacer es, como no tiene asignado nada, estás en modo diseño, doble clic, te va a llevar donde se encuentra ese botón y lo que hemos escrito en el módulo, este nombre de guardia dimensión, de guardar dimensión, debemos ir a la hoja donde está el botón, que es en la hoja 9 Zapata, y acá lo podemos pegar. Cualquiera de los dos botones va a servir, solo que uno es más directo para agregar la macros y el otro hay que escribir bueno, hacer unos cuantos pasos más. También podemos agregarle a una forma, que esto ya tiene su asignación de macro. Elegimos y lo guardamos y podemos acá editar el texto también. Luego, para borrar esto, los botones, con seleccionar con clic derecho y suprimir, basta. Y cada uno tiene sus propiedades. Acá en programador, en propiedades, se puede ver, en especial la propiedad del botón, su nombre y lo que muestra en donde está escrito, con su propiedad de caption. Este botón directamente es editar texto. Esta propiedad, esta ventana de propiedad, sale de esta ventana. Como ven, aquí ha desaparecido, pero es esta propiedad de acá, que dice ventana de propiedades, está este botón, para que vuelva a ser visible.
Si yo hago clic en este botón y está seleccionado, aquí en las propiedades también me refleja eso. El botón y el nombre que yo le he puesto, ¿no? Digo, el texto que yo he escrito, guardar. Su nombre es Command Button. Bueno, esta es la macros para guardar. Ahora la macros para cargar. Volvemos a escribir otra. Cargar datos o, bueno, cargar dimensiones. En cargar dimensiones vamos a hacer lo mismo. Podemos copiar, todo similar, pero esto lo tenemos que invertir, llevar a la izquierda, lo que viene a ser esta hoja Sheets. Esto igual, copiar y llevarla a la izquierda. Todo lo demás va a ser similar. A este le voy a asignar y aquí voy a cambiar el nombre. Bueno, guardar y cargar. Voy a borrar estos datos que he escrito y vemos en la E5 tengo datos y voy a cargarlo. Como este ya tiene una macros, eso lo que me pide es cambiar el tipo. Debe ser un libro habilitado para macros para poder guardarlo. Y ahora ya lo puedo guardar. Si no se guarda como macros, como habilitado para macros, todo lo que has escrito en el código se va a borrar, no se va a guardar nada. Ahora, esto lo voy a, como ven al cargar, vuelvo a escribir los datos que ya hemos guardado. Esto se puede ampliar para todo lo que necesitemos, ya que a esta tabla de datos falta también aumentarle los aceros que se van a calcular. Vamos a calcular el diámetro del acero, el número de basas y esos valores debemos guardar. No va a ser lo mismo para todas las zapatas. No tendría que ser lo mismo. En algunos casos puede ser, pero no en todos. Todos esos cálculos se van a guardar y lo único que va a ocurrir en el código es que vamos a ampliar estas líneas. En vez de que sea columna 7 o se desplace 7 columnas, se desplace 8 columnas, se van a ir desplazando más.
aquí es la 8, donde va a estar guardado el peralte es la 9. Lo posterior va a ser, por ejemplo, la altura, la suma del peralte más el descubrimiento, eso va a ser el 10, el 11, 12, 13, las columnas que se requieran para hacer el guardado del cálculo. Eso también se los voy a pasar hecho, pero para la tarea va a ser simplemente hasta el peralte y la altura. No van a cambiar mucho del código que les he pasado. Lo importante es que comprendan cómo funciona este código, para que también esto puedan hacerlo en alguna otra planilla donde quieran guardar datos que han calculado, de la misma forma en una tabla. Primero necesitan un dato inicial que van a utilizar para comparar. Posteriormente necesitan el número total de filas que se tiene para comparar, el ciclo que se utiliza iterativo para hacer la comparación. Empieza de uno hasta la fila que se ha encontrado y se empieza a asignar, en este caso, cada uno de los datos de la tabla a una variable, y esa variable es la que se compara con lo que yo requiero. Cuando sea esto verdadero, se va a ejecutar y va a guardarse el dato. Si no, va a continuar. Al menos para esta planilla, con estos dos códigos ya puedes guardar y puedes cargar. Y este es el paso más simple que se puede hacer de parte de la macros para que se guarde algo. Como les repito, una variable de dato inicial, el límite máximo que voy a utilizar para mi ciclo de iteración, otra variable para asignar cada uno de los valores de la tabla que estoy comparando, y una última verificación para saber si mi dato inicial, que es lo que estoy buscando, es igual a lo que existe en la tabla. Si no existe, aquí puede haber algún error y no va a coser. Puede aparecer una ventana de error si es que algo cuse. Pero para la tabla que tenemos acá, ese código va a funcionar tranquilamente y va a guardar todos los cálculos que ustedes agreguen a la derecha, todos los datos que ustedes vean convenientes. Bueno, respondiendo a tu pregunta, Luis, el cálculos de muros me lo han pedido, pero por ahora no tengo el tiempo para poder realizarlo en la planilla, porque igual va a ser un poquito extenso también eso, en la parte de muros de contención. Lo que eso implica tener algunos cálculos y algunos datos que van a venir del laboratorio, pueden venir bueno, mayormente va a venir del laboratorio. Y eso, como te digo, tengo que
todavía trabajarlo y no he hecho todavía una así planilla como esta, bien didáctica. Pero posteriormente sí está planeado también que se haga. Eso es muros de contención. Y lo voy a tratar de hacer de esta manera igual, así con la misma base, de que se guarden los datos, que se vean imágenes, que se cambien las imágenes, de esa manera. Porque en sí no hay muchas planillas de ese estilo. Y la verdad ayuda bastante en los cálculos. Cuando quieres calcular varias cosas al mismo tiempo y sin tener que cambiar a cada dato. Porque fácilmente esto sería directamente escribir de cada uno, volver a escribir los datos, calcular y esto imprimirlo en PDF para que esté guardado. Y otra vez cambiar el dato a mano, cambiar a mano, volver a calcular y volver a guardar, imprimir en PDF. Pero de esta manera yo lo he visto un poco más práctico. Bueno, pero bueno, esa es la respuesta un poco larga. Por ahora, así en corto plazo, no estoy planeando todavía hacer la planilla de muros de contención, pero sí así a largo plazo, posiblemente el siguiente año, tal vez por estas fechas un poco antes, sí esté ya con el curso, ya listo para poder explicar, poder mostrarles algunos detalles extra, pero tengan por seguro que va a ser muy parecido a esto. Bueno, lo de hoy día, no sé si tuvieran alguna duda, alguna pregunta de cómo se ha manejado con todas las configuraciones de Excel que se han explicado. Bueno, como no hay dudas, los últimos detalles que les puedo indicar para los que van a hacer el trabajo final es, van a utilizar mucho la concatenación, lo que les he explicado, para poder unir estos valores. Acá si aparecen estas almohadillas, son por errores del cálculo. Y las almohadillas representa que no todo el texto no entra en la celda que se encuentra asignado. Aquí aparece división entre cero, pero como no entra en la celda, aparece con almohadillas. Así que en esta parte de los cálculos, como ven en el PDF,
por ejemplo, en ese funcionamiento, aquí se ha desplazado. Y acá todo esto está concatenado dentro de las celdas. En esta parte igual tienen que jugar con el ancho de las celdas, describir los paréntesis, mover, como yo he movido. Por ejemplo, este es el cuadro, solamente está puesto encima. Pero como sé que esto no se va a mover y mis números no van a ser ya más grandes, eso puede quedarse ahí. En cambio, acá tuve el error de mover la celda, creo que esto lo hice más ancho, o mejor dicho, esto lo hice más delgado, pero no he movido los paréntesis, por eso aparece de esta manera. Por lo tanto, todo esto van a usar mucho lo que es la concatenación. Y les voy a pasar un PDF explicándoles hasta dónde deben realizar el trabajo y el tiempo que les voy a dar también para que entreguen. Pero lo ideal, como práctica que les digo, es que esto lo copien y lo mejoren en la presentación, en los dibujos, con lo que les he explicado, en la parte de las distribuciones de las formas, si van a utilizar estos dibujos o si van a poner sus propios dibujos. Entonces, con eso, ya tenerlo un poco más presentable. Y como les digo, el trabajo sería hasta acá. Y tendrían que guardar el, el de que han asumido, el de que se ha calculado. Ese, ese peralte se tendría que guardar y también se tendría que guardar la altura. Esos dos datos más, después de todo el cálculo, se tendría que guardar. Con eso, con ese último detalle que les he explicado, estaría dada por concluida lo que es el curso. Y el grupo siempre va a estar ahí. Cualquier duda, bueno, sobre Excel o sobre los cálculos, podrían hacerlo de esa forma, mediante el grupo. Sí, las planillas, como van a estar habilitados en el Drive por 6 meses, yo lo voy a ir así mejorando para que sea más presentable. Y eso les voy a pasar. Lo voy a hacer en planillas separadas. La planilla Zapata, la de esquinera y la de medianera. Solamente las que son aisladas, porque como les he explicado, las conectadas implican un cálculo extra de la viga. Y ese cálculo extra en Excel, todavía no he logrado hacer el diagrama de momentos. Mi objetivo es poder calcular en Excel el diagrama de momentos. Entonces quiero lograr poder hacer eso en Excel y que esté directamente todo el cálculo realizado en la planilla, sin depender de un programa externo, que es mejor también utilizarlo para hacer una verificación. Pero sí, les voy a pasar esas tres planillas de las medianeras, las esquineras y las centrales, que estas vendrían a ser las centrales. Y las esquineras también, lo que quiero realizar depende de la esquina donde está. O sea, no solamente quiero que sea una imagen con una columna en la esquina de la izquierda, quiero que sean cuatro esquinas, para que se vea también en qué esquina se encuentra. Entonces, no se preocupen en esa parte, les voy a pasar igual esas planillas. Su tarea de ustedes va a ser igual verificar que esté haciendo el cálculo correcto, que se esté utilizando igual
las fórmulas correctas y tal vez no me he equivocado al momento de escribir. Entonces nunca confíen 100% de una planilla. Tienen que verificarlo siempre calculando ustedes. Por lo menos con su calculadora, revisar si está correcto los resultados. Porque como ven acá, sale 132 y yo mis redondeo 130. Para que esto sea mayor a 132, tengo que aumentarle aquí más fórmulas para que es decir me salga el que yo requiero. Tendría que ser aquí 135. Las planillas que yo les voy a pasar igual tienen que revisarlas. No confíen 100% en nadie. Nadie siempre. Cualquier planilla que encuentren o quieran usar, no confíen. Porque algo puede fallar o ustedes pueden equivocarse al anotar. Tal vez alguna otra duda acerca del curso. Bueno, como últimas palabras, espero que el curso les haya ayudado, les haya hecho recordar algunos criterios y también hayan encontrado algunas maneras que no conocían del Excel para poder manejarlo. Y también en sus trabajos o en su tiempo libre puedan practicar. Y bueno, sin más que decirles, muchas gracias por su atención, por su tiempo.